En esta video clase vamos a hablar sobre pautas de alimentación y requerimientos nutricionales para lactantes y preescolares, los grupos de alimentos, raciones y menús. Bueno, todos hemos conocido en alguna oportunidad algunas representaciones gráficas sobre los grupos de alimentos, como por ejemplo la famosa pirámide de la alimentación. Algunos países utilizan otros métodos gráficos, por ejemplo, la olla de comida, el trompo alimentario, etc. Más recientemente se ha utilizado el plato de Harvard, que es una representación bastante entre simbólica y de la cotidianidad, porque realmente comemos en un plato, no en una pirámide, etc. Y ayuda de manera rutinaria a calcular en forma bastante exacta, bastante acertada, cómo debería ser la distribución de los alimentos que consumimos día a día en las comidas principales. Para la población argentina, las guías alimentarias se actualizaron recientemente para el año 2019. Estas guías alimentarias se basan, por supuesto, en una distribución calórica que va de los carbohidratos, que van de un 50 a un 60%, las proteínas un 15% y las grasas un 30 a un 35%. Lo que quiere decir que la cantidad de calorías y proteínas alrededor de 24 horas se debe distribuir a su vez en un desayuno, almuerzo, merienda y 2 o 3 colaciones para los niños menores de 6-7 años, que son los preescolares, y los lactantes, que son los niños menores de 2 años de edad. Subrayo y coloco en rojo el desayuno porque es un alimento, es una comida muy importante. Recordemos que el niño su última comida quizá la realiza 12 horas antes u 8 horas antes de iniciar la actividad escolar, y por lo tanto es fundamental que esta comida no se omita porque va a traer repercusiones en el desempeño escolar y va a utilizar entonces el niño, de no realizarlo, al estar en ayuno prolongado, utilizar sus propias reservas con implicaciones nutricionales. Vamos a hablar un poco sobre lo que es ración y porción. Ración se refiere básicamente a una cantidad fija, estándar, una medida de alimentos, ¿sí?, que es internacional, una taza, una pieza, una onza, por ejemplo, y constituye la cantidad de un alimento que se recomienda comer. Y la porción tiene que ver con la cantidad que habitualmente elige esa persona para beber o comer, independientemente de la cantidad que se recomienda para dicho alimento. Entonces, esa es la gran diferencia, ración y porción. El cálculo de raciones de alimentos depende de la edad, sexo, el nivel de actividad física para la población sana, y esta debe cubrir las necesidades de energía, de proteínas y de nutrientes, tanto vitaminas como minerales. En cuanto a los carbohidratos, cuando hablamos de ración, ejemplos de ellas son una rebanada de pan, 3 rodajas de pan francés, 5 galletas de agua o integrales, una papa mediana, media taza de avena, polenta, arroz o pastas, una taza de cereales de desayuno, media taza de trigo burgol, 3 tazas de pochoclo. Cuando nos referimos a las proteínas, el equivalente a una ración es un bife pequeño de 40 gramos, una hamburguesa magra de 30 gramos, media pechuga de pollo aproximadamente entre 40 y 60 gramos, una lata de atún escurrido, un filete pequeño de pescado de 30 a 50 gramos, un huevo y una taza de legumbres cocidas. Cuando nos referimos a los vegetales, ellos los podemos dividir cuando los cortamos en cubitos, por ejemplo la zanahoria, zucchini, los hongos, es una taza también en puré, por ejemplo una taza de zanahoria, 2 tazas de vegetales de hoja cruda, como sería por ejemplo las lechugas, una taza de flores de brócoli y por ejemplo también un tomate mediano. En cuanto a las frutas, si servimos una taza, puede ser de fruta en cubos, en trocitos, un jugo natural, la ración sería 100 mililitros, una unidad mediana como la manzana, pera, pomelo, naranja, mandarina, 3 ciruelas pequeñas, una unidad de banana mediana y media taza de frutos secos. Estos son los equivalentes de raciones para el grupo de las frutas.
Y con relación a los lácteos, una taza son 240 mililitros de leche o yogur, una rebanada de queso son 30 gramos y 3 cucharadas de queso rallado. En cuanto al grupo de las grasas, una cucharada pequeña de 5 mililitros de aceite, margarina, mantequilla o mayonesa, cualquiera de ellos, 10 a 15 unidades de frutos secos y un cuarto de palta mediana, dentro del grupo de las grasas. Así tenemos que para el niño de 6 meses a 2 años que tiene un requerimiento calórico de 90 a 100 kilocalorías por kilo día, estos grupos de alimentos se dividen en número de raciones que va en el grupo de la leche de 2 a 3 raciones, tomando en cuenta si el niño recibe leche materna, por supuesto, es la alimentación de oro o patrón gold estándar de la alimentación. Los vegetales, media a una ración, las frutas de 2 a 3 raciones, las carnes de 1 a 2 raciones, los cereales, el grupo de los almidones, de 3 a 4 raciones y en el grupo de las grasas de 1 a 1,5. Así veríamos entonces, por ejemplo, cómo sería la presentación inicial que vamos a dar a esas preparaciones ofrecidas cuando empezamos la alimentación complementaria. Entonces vemos que 3 cucharadas de algún alimento tipo papilla y cómo se ve en un plato de postre y cómo se ve en una taza. Sería un cuarto de un platito pequeño, un cuarto de taza o 3 cucharadas soperas. Con relación a la consistencia deseada, esta va a variar, por supuesto, dependiendo de cuál método queramos utilizar en la alimentación de nuestro hijo, pero usualmente podemos utilizar la cocción de un alimento, luego lo trituramos o lo pisamos con un tenedor, no utilizar tanto lo que sería mixer o licuadora porque esto va a hacer que el alimento quede completamente demasiado líquido o muy demasiado licuado y se le puede agregar para lograr esa consistencia deseada leche materna o fórmula y una cucharadita de aceite para aumentar el aporte calórico de esa papilla. También podemos ofrecer, de acuerdo al neurodesarrollo del niño, los alimentos semisólidos o sólidos y los llamados finger foods, que son los alimentos alargados que se pueden poner en cocción para que el niño los vaya tomando con sus propias manitos y probablemente los empiece a masticar, probar de acuerdo al desarrollo maxilofacial y oral que tenga. Así vemos entonces que el esquema de introducción de los alimentos por semana, empezamos con un alimento nuevo y luego vamos agregando semana a semana otro alimento, así la alimentación del niño se va haciendo más diversa, más variada y vamos entonces agregando poco a poco alimentos. Por ejemplo, acá tenemos que en la primera semana 2 alimentos como zapallo y arroz, en la segunda semana 2 alimentos nuevos y 2 conocidos, como en este caso zapallo, arroz, carne y manzana. En la tercera semana 3 alimentos nuevos más 4 conocidos, zapallo, arroz, carne, manzana, banana, pera y batata. Y finalmente una cuarta semana donde vamos a agregar la yema de huevo y queso. Entonces observamos que ya un niño más grande, probablemente un niño de 9, 10 meses de vida, vamos a tener que en su platito 2 cucharadas soperas de arroz que va a estar pisadito, una cucharada sopera que puede ser de algo picado o molido, puede ser pollo o carne, y de merienda, por ejemplo, puré de manzana o manzana cortada en trozos alargados, por supuesto retirándole la cáscara. En la alimentación complementaria, es decir, aquella que empezamos a partir del 6º mes, tenemos que tener algunas precauciones como no ofrecer miel por el riesgo de botulismo, que es un problema neurológico que se ocurre en algunos bebés. Los vegetales de hoja verde oscuro como la acelga, la espinaca, por el riesgo de methemoglobinemia, que también es una enfermedad a nivel de la sangre. La carne picada por el riesgo del síndrome urémico hemolítico, que cursa con diarreas sanguinolentas, etc. No ofrecer alimentos duros, redondos, pequeños o pegajosos por el riesgo de ahogos y atragantamiento. El niño siempre tiene que estar supervisado. Debemos ofrecer la comida en un sitio donde el niño pueda estar estable, en una posición adecuada.
Y los alimentos potencialmente alergénicos, como sería la carne de cerdo, los cítricos, el huevo y algunos frutos secos. Estos alimentos, sobre todo en familias que tengan, y el pescado también, en familias que tengan antecedentes familiares, los niños que tengan antecedentes familiares de alergia alimentaria, estos alimentos preferiblemente se van a ofrecer después de los 12 meses de vida. Luego tenemos el niño en etapa preescolar, es decir, los niños mayores de 2 años de edad. Sus requerimientos son de 80 kilocalorías por kilo día. Y vemos que entonces, de acuerdo a los grupos de alimentos, vamos a ver que en el grupo de los lácteos es una ración al día. Muchas veces ofrecemos mucha mayor cantidad y esto va a hacer que el niño no vaya a consumir el resto de los alimentos, porque la leche y los yogures son alimentos de un alto poder saciante. Los vegetales una ración, las frutas son de 4 a 5 raciones, las carnes 3 raciones, los cereales 8 raciones y las grasas 5 raciones. Ejemplos de menú, tenemos tipo 1, pudiera ser cereal, leche, banana, zanahoria y nueces. Siempre tratar de que en cada comida principal tengamos 3 o 4 alimentos que representen alguno de los grupos, por ejemplo, grasas, proteínas, carbohidratos, frutas y vegetales. En el desayuno tipo 2 tenemos pan, manteca o mantequilla o margarina, queso y o jamón, lechuga, tomate, fruta y leche. Y en el desayuno tipo 3, polenta, huevo, palta, vegetal y fruta. En el ejemplo de los almuerzos y cenas, en el tipo 1 tenemos pollo, vegetales cocidos, puré de papas, frutas. En el tipo 2, pasta, carne, ensalada de tomate, pepino, fruta. Y en el tipo 3 tenemos las legumbres, arroz, zanahoria y fruta. La idea es no hacer menús rígidos, sino que podamos hacer modificaciones también con el menú de la familia. Recordemos que a partir del 10º mes de vida ya el niño tiene que estar incorporado a la mesa familiar. Cuando decimos así es que ya debe estar consumiendo prácticamente lo que consume la familia. Si no es así, es probablemente que la familia esté consumiendo alimentos inadecuados. Es momento de revisar la alimentación de toda la familia. Más que las cantidades, tenemos que estar muy pendientes de señales de hambre, que ya lo venimos hablando. ¿Cuáles son esas señales de hambre? Cuando el niño abre la boca, cuando se le ofrece el alimento, se entusiasma cuando ve el alimento, emite sonido, hace movimientos con la boca para expresar que quiere comer, señala o estira los brazos o las manitos hacia el alimento, y tomar en cuenta que el llanto, especialmente en el lactante, en el recién nacido, en los niños que reciben solamente lactancia materna, es una señal tardía de hambre. Y en cuanto a las señales de saciedad, es cuando el niño se retira o voltea la cara, pierde el interés, se distrae, mira hacia otro lado, escupe los alimentos, relaja los brazos, las piernas, succiona o come cada vez más despacio, se inclina o se arquea hacia atrás y finalmente llora. Bueno, gracias por tu atención. Con esto terminamos la presentación sobre las pautas de alimentación, requerimientos nutricionales, menú y grupos de alimentos. Muchas gracias.